Ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie Una familia en el orden de Dios. Y la enseñanza del día de hoy es matrimonios con fundamento. Sabemos que el fundamento de nuestras vidas, ¿quién debe de ser? Cristo, ¿verdad? Pero usted, ¿cuál cree que debe de ser el principal fundamento para el matrimonio? La palabra de Dios, pues sí, suena muy bonito. Pero si nos vamos un poquito más específicos, ¿qué cree que sería? Obediencia. Puede haber obediencia, pero si falta lo que quiero que digan, eso es algo elemental. Después de haber nacido de nuevo, ¿qué hemos recibido aparte de la gracia y misericordia de Dios en ese nacer de nuevo? Aparte de su perdón, amor, ya esto ya se estaba volviendo. El principal fundamento para el matrimonio es el amor. Y no estamos hablando del amor romántico, ¿verdad? Aunque puede entrar en su debido orden. No estamos hablando del amor de amigos. O sea, esa parte donde me casé porque me llevaba muy bien, pues tampoco, porque cuando te lleves mal, ¿qué va a pasar? El amor de Dios, mire, Efesios 5:2 nos habla de esto. Efesios 5:2. Dice ahí, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ahí, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Nuevamente nos muestra aquí es el énfasis en el amor sacrificial que hemos hablado. El amor de Dios, entendemos, es un amor sacrificial. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí nos deja ver un aspecto de este amor. Este amor, vamos a entenderlo así, no espiritualmente, este amor huele de espiritualmente hablando. Dice aquí, ofrenda a Dios y sacrificio a Dios, ¿en qué dice? En olor fragante. Algo que es que agradable a Dios. Ahora aquí es el punto. ¿Cómo describiría usted el aroma espiritual de su hogar? ¿A qué huele su casa? Espiritualmente hablando. Digo, también podría entrar el otro, pero cuando llegan visitas, antes de iniciar una conversación o de hacer algo, ¿cuál es una de las primeras cosas que notan con respecto a su familia? El aroma, ¿no? ¿A qué huele la casa? ¿A que Dios está ahí? ¿O a desorden?
o a contienda, o a vanagloria, porque hay casas que huelen a eso, ¿no? Quieren que cualquier persona que entre vean lo exitosos que son. ¿Sí ha visto? Yo he entrado a esas casas. Dices, wow, no te deslumbran. ¿A qué huele su hogar? ¿Qué es lo que cuando llegan personas, y más aún hermanos tal vez en la fe, a qué huele? ¿Cuál es el aroma de ese hogar? ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros podemos pensar que no huele mal porque uno se acostumbra a los aromas, ¿sí o no? Te acostumbras. Si literalmente tú hueles feo, a las 2 horas no, tú ni en cuenta, ¿no? Toda la gente dice, apesta, pero tú ni en cuenta, ¿no? Tiene que llegar alguien y decirte, oye, te bañaste, porque parece que no. Y eso puede también resultar en nuestro hogar que haya algún olor ofensivo, un aroma ofensivo, que haya problemas, que haya situaciones, que nuestro matrimonio, nuestro hogar no esté con fundamento en Dios y que no sea una ofrenda, un olor fragante hacia Él y evidentemente hacia los demás. Leíamos, decíamos, y andemos en amor. Y nos pone claramente el ejemplo que debemos de seguir en este amor, ¿no? Como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu hogar, tu casa es una ofrenda y un sacrificio a Dios. Y no estamos hablando de estos malos entendimientos que hay que, entonces tenemos que poner un altar, ¿no? En nuestra casa. Como si poniendo un altar la casa realmente fuera para Dios y fuera santificada y fuera sacrificada. No, tu vida es el sacrificio. Somos sacrificios vivos, dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo va a haber un ambiente cristiano? Un hogar que produzca esa clase de amor, de aroma, delante de Dios y como consecuencia delante de los hombres. Que sea un olor fragante para Dios, que lo reciba Dios, que se agrade Dios de ello y que pueda también ser bendición a los demás. Que cuando alguien llegue y diga, si bien este no es un hogar perfecto, y te decía, no quiere decir de cuántas cosas tienes en tu casa, ni de cómo está arreglada tu casa, aunque entra también parte en el orden, pero de lo que está hablando es de la gente percibe la dinámica del hogar. Es evidente. ¿Cómo llegaremos? Esa es la respuesta, la hemos dicho una y otra vez, guardando la ley de Dios de todo nuestro corazón. No es solamente en la obediencia, como decían hace un momento, sino es el efecto colateral de la obediencia, que es que ese aroma, ese olor fragante de amor, porque obedezco no por conveniencia, sino por convicción. Obedezco porque entiendo claramente que la ley y la voluntad de Dios es perfecta para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. Lo entiendo claramente. He llegado al punto donde entiendo que todo lo demás son caminos de muerte, son caminos corruptos, son caminos perversos. Y el único camino real y verdadero en el cual voy a obtener bendición, pero primeramente le voy a dar la gloria a Dios, es que guardar sus mandamientos. Y es una fragancia, hermanos, es un aroma que está fuera del alcance de aquellos que desean, esta es la palabra, ¿no?, hipócritamente ser conocidos como seguidores de Dios. Muchos pueden falsificar la obediencia a las normas de Dios. Guardándole, ¿sabes cómo tú estás falsificando la obediencia? Guardando las normas de forma externa. ¿Sí? Así le hacían los fariseos.
guardaban los mandamientos de Dios de forma externa. Es decir, tú nada más los hablas, pero no los vives. Es un gran riesgo que todos podemos correr. Hablar de la voluntad de Dios, hablar de los principios de Dios, hablar de las formas de Dios, hablar de quién es Dios, pero no vivir quién es Dios. ¿Cómo podemos falsificar esa obediencia? Ser una fragancia pirata, ¿no? No ser la original. Hay algo muy peculiar en eso. Igual y no es la norma, pero yo lo he visto, ¿no? Si tú compras la fragancia pirata, de un principio huele igual, pero después de un rato ya no es lo mismo. Se disipa. ¿Qué dijiste? Ya no huele. Nada más el primero, ¿no? Como dicen, el tufo. Nada más llegan y huele bien, pero después de media hora ya hueles a lo que realmente tienes. Entonces hay un riesgo en todo esto. No podemos guardar las normas de Dios, la obediencia, la voluntad de Dios de forma externa. Pero evidentemente no se puede falsificar el verdadero aroma que viene como resultado de agradar a Dios, porque eso es lo que uno desea. No es guardar la apariencia, no es demostrar una falsa piedad, no es demostrar una falsa religiosidad, sino lo que yo quiero verdaderamente es agradar a Dios, entendiendo que yo no puedo engañar a Dios. A los hombres los puedo engañar, puedo simular ciertas cosas, puedo simular ser un matrimonio cristiano, puedo simular ser un hogar cristiano, pero eso nunca va a agradar a Dios. Y lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que debemos de anhelar es agradar verdaderamente a Dios antes que cualquier cosa. Esto es obediencia genuina. No estoy diciendo que no vaya a ser difícil, pero tiene que ser genuina, porque obedecer a Dios en muchos momentos es difícil, pero no lo voy a hacer por hipocresía. Y ponemos los puntos fundamentales que hemos visto, ¿no? Efesios 5:28, ¿ya recuerda ese? Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y empezamos a ver todas las implicaciones de esto que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, ¿tenemos obligaciones en el matrimonio? ¿Usted qué piensa? Porque es algo que hoy ya no se quiere contar, ¿no? O sea, hoy te dicen, tú no estás obligado a nada. Tú haz lo que quieras y la otra persona te tiene que aguantar tal como tú eres. ¿Eso es lo que enseña Dios? ¿O Dios nos enseña que hay responsabilidades? Y en este sentido, para entenderlo cabalmente, tenemos obligaciones fundamentales. Aquí acabamos de ver una para los hombres, para los varones, para los esposos. Ya tenemos muy claro, ¿no? Porque ya no puede ser el que, pero es que no siento amor, es que no es de que esto no es de sentir. Por eso Dios lo hace un mandamiento. Porque ¿cómo te va a dar un mandamiento si va a depender de tus emociones? Y si te diste cuenta, cuando veíamos esa parte, nos decía algo, decíamos, hay una referencia que es Cristo. Entonces, este amor que nos habla en este texto, ya entendiendo el contexto de todo lo que dice, es que es un amor imitativo, es decir, que debemos imitar ¿a quién? A Cristo.
exactamente tal cual como los niños aprenden al observar a sus padres, nosotros como varones, como cristianos debemos de aprender de Cristo. Como Él amó a su iglesia, como Él ama a su iglesia, tienes que imitar la misma forma con respecto a amar a tu esposa. Tienes el ejemplo, ¿verdad? No hay es que no sé cómo, sí sabemos cómo. El problema es que a veces nos hacemos que no sabemos. ¿Cómo es? Como Cristo amó a su iglesia. Y aquí está lo que decía. Es que el problema es que hay quienes simplemente desean seguir una fórmula para un matrimonio feliz. Le decía en lo que se refiere a las cosas externas. Pero el problema de esto es que esto no se puede fingir. ¿Sí me entiendes? O lo haces o no lo haces. Y si no lo haces, pues obviamente vas a tener las consecuencias de ello. Y si lo haces, vas a tener evidentemente las consecuencias buenas de ello. Pero es algo fundamental porque creo que es el problema, ¿no? La apariencia externa, las formas externas. Cuando Dios lo primeramente que quiere cambiar es el interior de la persona y quiere que haya una obediencia desde el interior de nosotros que se vea manifiesto en obras dignas de Dios. Mira, un hombre dijo esto: cuando Dios edifica, primero derriba todo. Él no hace remiendos. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios edifica algo, lo primero que va a hacer es derribarlo todo. Él no hace mexicanismos, remiendos, ¿no? Y adáptale, ¿no? Él tiene que derribar todo argumento que se levanta en contra de la palabra, de la voluntad de Dios. Habla de algo genuino. No es algo mecanizado, no es aprender ciertas cosas, ciertas formas, porque hay mucha religiosidad todavía en nosotros. Yo lo he visto cantidad de veces, por ejemplo, en los predicadores, usan para cosas, frases como religiosas que suenan bien y que se le atribuye cierta espiritualidad, pero realmente a veces no tienen ni por qué ser, ¿no? ¿Sí has visto algún predicador que todavía tiene cierta religiosidad? El que dice, por ejemplo, hermanos que dicen amén a todo, ¿no? Amén. Eso es religiosidad. O decir frases como gracias a Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero sin entendimiento ya, mecanizado completa y totalmente. Mire, hermano, el matrimonio debe de glorificar a Dios. Debe de agradar primeramente a Dios. La razón entonces por la cual sufrimos en nuestros matrimonios es que hemos idolatrado o hemos malformado falsas expectativas, que también ya hemos hablado de esto. Es decir, no buscamos darle la gloria a Dios. Tenemos falsas expectativas o idolatramos a veces a la persona o al matrimonio en sí. Y algo bien importante que debemos entender: la gloria de Dios es más importante que nuestra felicidad doméstica.
Darle la gloria a Dios debe de ser más importante que nuestra felicidad doméstica, porque nuestra felicidad doméstica a veces se puede volver meramente egoísta. No es que tu matrimonio sea feliz en primer lugar, es que tu matrimonio le dé la gloria a Dios. Son cosas muy diferentes. Porque ahí es donde vendrá la felicidad plena, el contentamiento pleno que Dios da, no la felicidad efímera que te ofrece el mundo o que te ofrecen tus propias pasiones y convicciones. A la esposa, ¿qué le decía la Escritura? Que fuera una mujer bienaventurada, ¿sí recordamos? Que se sometiera voluntariamente a su esposo. Fuera una ayuda idónea. Y aquí hay una situación en que le hemos hablado. ¿Por qué cree que hay un auge tremendo en libros, en seminarios, asesoramientos, conferencias con respecto al matrimonio? Porque hay mucho problema ahí. Hay un interés aún de parte de los hombres impíos, no nada más estábamos hablando del cristianismo, ¿no? El problema es que, no hay un fundamento, no hay un punto correcto de partida. Y si no está ese fundamento, si no está ese punto correcto de partida, por lo que verdaderamente Dios creó el matrimonio, todo camino, aunque parezca hasta cierto punto que funcione o que agrade, no llevará a la plenitud de lo que Dios creó. Es decir, es como parecemos enfermos de cáncer terminal, investigando fervientemente los tratamientos alternativos, con la esperanza vana de que algo pueda suceder, pero no afrontamos el problema de raíz. ¿Por qué? Porque buscamos felicidad, estamos descontentos con las cosas e imploramos que alguien nos ayude, pero el único que puede ayudar pues es Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el Señor. Es decir, cuando reconocemos que Dios es el centro de la integridad de todo, incluso del matrimonio, cuando debemos de reconocer que Dios es el centro de la integridad de todas las cosas, incluso del matrimonio, y debemos de ir a Él, como lo que siempre les hemos dicho, ¿no? A ver qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere, no lo que yo pienso, no lo que yo deseo, no lo que yo creo. Es decir, debemos de llegar a ser cristianos maduros. Que entienden que debemos de glorificar a Dios en todo y ante todo. Un cristiano maduro será también un marido de madurez. Igualmente, la mujer cristiana de madurez será una esposa madura. Vamos a entender esto. La madurez en el Señor es
es una condición previa para la madurez en el matrimonio. La madurez en el Señor es una condición previa a la madurez en el matrimonio. Si tú no eres maduro en el Señor, no vas a ser un esposo maduro en Dios, ¿no? Si tú no eres una mujer madura en el Señor, no vas a ser una esposa madura. Y parte de esto es reconocer el pacto del matrimonio. Es importante. Si tú no reconoces el pacto del matrimonio y la importancia del pacto del matrimonio que tiene eco en el pacto de Dios con el hombre, va a ser algo que no sea, el matrimonio va a ser algo que tú vas a demeritar y te va a ser sencillo romper, quebrantar, desechar, hacer menos ese pacto que tú hiciste. Que ese es el grave problema que hoy tenemos, ¿no? La gente, bueno, todo lo ve, no quiero responsabilidades, ¿no? Y en Apocalipsis 21:9 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré, ¿a quién? Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Aquí, ¿qué le estaba mostrando a quién? A la novia, a la esposa del Cordero. Por eso te decía, el pacto matrimonial tiene un eco fundamental impresionante en el pacto que Dios hizo con el hombre. ¿Es importante el pacto que Dios hizo con el hombre? Pues es fundamental para el hombre, ¿no? Si no, todos estaríamos en desesperanza. Ahora, si te estoy diciendo que el matrimonio es un eco de ese pacto, ¿será importante el pacto del matrimonio? ¿Usted qué piensa? Por supuesto, creo que es el pacto más importante entre nosotros como hombres. Debemos de entenderlo así. No hay una institución más importante en la sociedad que la familia. Todos los problemas y situaciones de cualquier índole, de una o de otra forma, van a llegar a las familias. La sociedad se sustenta en eso, ¿no? Si la familia está mal, pues todo lo está. ¿Y la familia cómo se empieza a componer? Un hombre y una mujer haciendo un pacto delante de Dios y entre ellos. Y aunque el hombre alguno no lo entienda y no lo vea, está haciendo un tipo del pacto que Dios hizo con los hombres. Debemos de considerar esto, nuestros matrimonios como representaciones menores del matrimonio central, el de Cristo con su iglesia. ¿Cuál es el punto aquí?
¿Se ha atacado la naturaleza del matrimonio como pacto? Tanto por las dos corrientes más importantes de esto en nuestro tiempo, ¿no? La de hace unos 30, 40 años para atrás, el machismo, y lo que hoy entendemos el feminismo, ¿no? Lo que hoy vemos en la sociedad, ¿no? Se va cumpliendo el prohibirán casarse. Pero este prohibirán casarse, el problema es que las personas lo han tomado como un edicto, un decreto, que de repente llegue algún gobierno y diga ya no se pueden casar, sino aquí ha sucedido de una forma muy sutil y muy sagaz, que se ha introducido. ¿Por qué? Porque hoy las personas demeritan completamente el pacto matrimonial y lo están haciendo, pero de una forma sutil, el prohibir casarse, ¿no? Como mostrando que no es un lugar de plenitud, que no es un lugar de felicidad, que el matrimonio te roba y te quita cosas. Así lo ve el mundo. Pero vea, sabe, no es tan malo esto para los creyentes, porque literalmente el error está desafiando la institución del matrimonio. Y esto nos deja, en lugar, los que estamos en Dios, en lugar de dejarnos a la deriva e ir haciendo lo que nos parece natural o tradicional, debemos de volvernos a buscar la voluntad de Dios. Es decir, ya no hacer simplemente cosas que nos parecen correctas, sino asegurarnos, tener certeza de lo que estamos haciendo son cosas agradables que glorifican a Dios. Se van a seguir desafiando las costumbres correctas. Le voy a decir una que se ha desafiado, nada más para que vea. Hace mucho tiempo era muy común que una mujer que se llamaba María Sánchez se volviera María Sánchez de López o María López, ¿no? Atribuía el nombre o el apellido del varón. Y vea, hay algo que esto igual algunos quedarán sorprendidos, pero la Biblia enseña esto. La Biblia enseña que Dios llamó al marido y a la esposa por el mismo nombre del marido. ¿Quiere verlo? Génesis 5:1, en el libro de las generaciones de Adán. Ahí está, Génesis 5:1, 2, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Está ahí? Dice, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo? Adán. El día en que fueron creados. Está diciendo, Dios creó a Adán y a su esposa, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó a ellos dos Adán. ¿Por qué? Bueno, desde el principio ella era participante del pacto de Dios en el nombre de su marido. Dios no la llamó a Adán a ella sola, llamó a Adán de a ella junto a él. Interesante, ¿no? Mira, vamos a Génesis 2:20. Génesis 2:20.
Dice, y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló, dice, ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y si usted sabe, los nombres en el mundo antiguo eran muy significativos. Representaban la naturaleza y el carácter de todo a lo que se le ponía nombre. De hecho, si usted va a las raíces de los nombres, aún de los más cercanos a nosotros, se dará cuenta de que el nombre tenía mucha relevancia, porque representa la naturaleza o la forma o lo distintivo del ser que se le está poniendo el nombre, ¿no? Y vemos aquí puntos importantes. Decía, Adán puso nombres a todas las bestias, pero hubo una situación, dice, más para Adán no sé yo qué, ayuda idónea para él. Después de la creación de su esposa que acabamos de leer aquí, Adán la recibe y le pone nombre. ¿Cómo le puso? ¿Cómo? No, varona. Después le puso Eva. Mire, vamos a verlo, Génesis 2:23. Génesis 2:23. Se dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, dice, una sola carne. Adán. Eva es, ¿qué significa? Dadora de vida. Y bueno, hay algo también importante aquí, dice, y serán una sola carne. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó sobre el tema del divorcio, usted lo recuerda, apeló a la ordenanza matrimonial desde la creación que se encuentra en el Génesis. Nos enseña que Dios es el que une al hombre y a la mujer en matrimonio. Y lo que Dios ha unido, el hombre no tiene autoridad para separarlo. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los principios que tenemos de esto? Dios creó a Adán y a Eva, hombre, mujer. Cualquier otro tipo de relación entonces queda ¿qué? Excluida. Adán vemos que no encontró ayuda idónea para él entre los animales. Entonces la bestialidad queda excluida. Dios creó solamente una mujer para Adán. Entonces el patrón de la monogamia estaba claramente fijado. La poligamia, aunque se encuentre, como algunos argumentan, es que en la Biblia habla de poligamia, sí, pero aunque se encuentre en ciertas partes del Antiguo Testamento, no cambia nada de cómo Dios creó. El hombre fue el que introdujo la poligamia, no Dios. La primera mención de una unión polígama es de Lamec. Pero eso no indica ninguna aprobación divina, ¿verdad?
Entonces vemos algo claramente aquí. Dios creó a la mujer, creó a Adán primeramente, después a la mujer. Adán recibió a la mujer, le puso nombre a ella y Dios estableció un patrón para todos los matrimonios de ahí en adelante. Por eso decía, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y por qué decíamos lo del nombre? Porque desde ahí partimos, ¿no? Porque eso significaba la unidad del pacto. Por eso lo llamó Adán. Significaba la unidad del pacto matrimonial. No es una imposición, no es que porque ¿qué es lo que te dice? No es que la mujer pierde, ¿no?, su identidad, pierde su no sé qué, ¿no? Recuerde lo que dice primera carta a los Corintios 11:11. Pero en el Señor ni la varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todos los principios de la Biblia nos llevan a la unidad, no nos llevan a la división. El hombre es el que ha creado la división. Dios fue el que llamó a nuestros primeros padres por el nombre colectivo de Adán. Pues al final es un término genérico para el hombre o la humanidad, ¿no? Todos somos hijos de Adán, ¿no? Pero ¿cuál es la reacción aquí en este caso feminista de rehusar tomar el apellido, ¿no?, nuevo? Lo utilizan para que vea esto, no rehusar tomar el apellido nuevo para quedarse con el apellido paterno, ¿no? O sea, como que no entiendo su situación. Y no es, como te decía, ¿no?, el hecho externo, sino lo que verdaderamente significaba, y que el querer de una o de otra forma por pensamiento humano demeritar este entendimiento no nada más atribuye a no tener el apellido, sino lo que implica eso es: yo no me voy a someter a ti, yo no voy a quitar mis prioridades y mis deseos por crear una familia en el orden de Dios. Ese es el problema, ese es lo que está incorrecto en cualquier pensamiento, sea de los hombres o sea de las mujeres, que dividan y que no unan y que rechacen el modelo bíblico y la forma y el orden como Dios lo estableció. Es irse a un fundamento contrario al que Dios ha establecido. Si bien no tiene mayor importancia, pero en el entendimiento bíblico, lo que está mostrando aquí es, el sello y la seguridad del pacto matrimonial. ¿Será importante reconocer el pacto? No nada más es importante reconocerlo, sino darle el valor que tiene. Es decir, si podríamos entenderlo, primero está tu comunión con Dios e inmediatamente está tu comunión en tu matrimonio. Reconociendo las responsabilidades, como lo decíamos, obligaciones que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, y que no deben de ser responsabilidades y obligaciones gravosas a nuestra vida, sino son de bendición para nosotros. Que no es una apariencia externa, no es un olor falso, ¿no?, sino debe de ser un aroma, un olor fragante que le dé la gloria a Dios, que honre a Dios por sobre todas las cosas, y que pueda ser también de bendición, como lo hemos hablado, para los demás. Si tu matrimonio está fundamentado, tu casa va a tener un olor fragante.
que glorifique a Dios y que bendiga a las demás personas. Pero si está en un fundamento extraño, llámese como se llame, aunque tú lo quieras simular, tarde que temprano va a salir realmente lo que hay en ese hogar. Debemos de ser, como te decía, primeramente cristianos maduros, que vivan una vida cristiana, una vida de seguidores, de discípulos, de siervos. Eso traerá mucho más claridad al matrimonio. Un cristiano maduro podrá ser, un esposo maduro, de la misma forma una mujer. Digo, tenemos que estar fundamentados en la verdad, reconociendo que la verdad, en ella no hay mentira, en ella no hay engaño, en ella no hay falsedad, en ella no hay maldad, y reconociendo que es lo único perfecto que hay. Fuera de ahí, hermano, todos son suposiciones, todos son relativismos morales, todos son ideologías que te aseguro que en 50, en 100 años ya no van a estar. El problema es que van en decadencia, van a estar peor. Si nosotros empezamos a moldarnos de cualquier forma, en cualquier circunstancia, a las formas del mundo, vamos a traer pues un olor putrefacto a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y claro, evidentemente, imagínense si esto se va conformando por más matrimonios, se va a ir trayendo esto aún a la iglesia, como va sucediendo en muchos lugares. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Dónde está tu vida fundamentada? Tu vida primeramente, después tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Tenemos la plena bendición y la misericordia de Dios al mostrarnos el camino de rectitud. Andemos en Él. Pero andemos genuinamente, no con hipocresía, reconociendo que no va a ser fácil, que necesitamos la ayuda de Dios, pero es el único camino en donde deberíamos de querer andar. Todo lo demás son caminos de muerte, de perdición. Andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y si no, pues si tienes a alguien de confianza, pregúntale, ¿a qué huele mi casa? Porque tú te puedes haber acostumbrado a un olor putrefacto. Es bueno a veces no reconocer, porque todos queremos ocultar y apartar, pero a veces es reconocer y pedir consejo. ¿Tú cómo nos ves? ¿Tú qué es lo que ves? ¿Tú qué es lo que, cuando te invité a mi casa, qué es lo que viste? No vaya a ser que nos hayamos acostumbrado a un olor de muerte. Señor, te damos gracias. Y eso es lo que hoy queremos ser, matrimonios con fundamento. Que anden en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor sacrificial. Entendiendo, Señor, que es en el interior donde tú quieres revelarte, Señor, a nosotros y limpiarnos. No es en la apariencia externa, no es en la religiosidad aprendida, imitada. Y te pedimos, Señor, que tú nos muestres nuestra condición, pues no queremos autoengañarnos, creyendo que nuestras vidas, que nuestra familia te agrada, y ciertamente no es así. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, y nos guíes por el buen camino. Te damos gracias, porque hoy ya no estamos en ignorancia,
Hoy conocemos tu voluntad y te pedimos, te rogamos que tú nos ayudes para poder cumplirla, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, tú debes de ser el Señor de nuestra familia, y el pacto que tú hiciste con el hombre y que hoy es un reflejo de ello nuestro matrimonio, Señor. Entendiendo eso, que todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo entregamos y que sea para gloria tuya, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.